¿Cierto? Los inhibidores selectivos, solo para serotonina, solo para noradrenalina, que estamos viendo la venlafaxina y duloxetina, actualmente muy utilizados también, ¿sí? Muy utilizados. Vamos a irlos dividiendo un poco. Entonces, mecanismo de acción. Primera generación. La primera generación nosotros le llamamos a todos los que inhibían serotonina y noradrenalina, ¿sí? Inhibían serotonina y noradrenalina, ¿ya? Eso es la amitriptilina y la imipramina. Segunda generación le llamamos los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, la fluoxetina. Tercera generación, los inhibidores de la MAO, ¿no? De la MAO, la moclobemida, de la monoaminoxidasa. Y tenemos los de tercera generación, los actuales, los atípicos, que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero no te producen mucha taquicardia, mucha hipertensión. La duloxetina y la venlafaxina, ¿no? Son los que usamos nosotros aquí en Perú. Entonces tenemos 4 generaciones: primera, segunda, tercera, cuarta. Primera, inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero te produce mucho efecto colateral, la amitriptilina, ¿ya? Segunda generación, selectivo de la serotonina, la fluoxetina, paroxetina, sertralina. Tercera generación, inhibidores de la MAO, la moclobemida, pero te produce mucha hipertensión. Y la cuarta generación, la nueva generación, inhibe la recaptación de serotonina y de serotonina y de noradrenalina, pero no te produce tanta taquicardia y tanto efecto colateral. Duloxetina y venlafaxina, ¿ya? Entonces, todos esos antidepresivos trabajan bien. ¿Cómo se aplican? Por vía oral, ¿sí? Por vía oral. Tienen muy buena absorción, pero tienen cambio en el tiempo de vida medio. Tienen cambio en el tiempo de vida medio. La amitriptilina, por ejemplo, tenía un tiempo de vida media muy largo, ¿ya? Casi 12 a 24 horas. Entonces la amitriptilina le damos solo en las noches al paciente. Pero si me produce taquicardia, me produce hipertensión, porque la visión borrosa, se queda en la boca, tiene todos los efectos colaterales, le seguimos dando. ¿Y saben por qué? Porque este medicamento, amitriptilina, también es sedante. Es sedante y se ha probado que por algún motivo tiene muy buen efecto en dolor neuropático, es decir, bloquea canales de sodio. ¿Ya? Bloquea canales de sodio en el dolor neuropático. Entonces, la base del dolor neuropático ahorita es la amitriptilina. O sea, no sale del mercado a pesar de ser de primera generación. Entonces, los de segunda generación, como la fluoxetina, no tienen ese efecto. Entonces, no se lo damos para dolor neuropático, es básicamente para depresión, ¿ya? Más o menos ahí. Los de tercera generación, que también son por vía oral, tienen buena biodisponibilidad, pero se pegan mucho a las proteínas, como la moclobemida, no le damos mucho porque produce mucha hipertensión, que produce mucha concentración de noradrenalina. Y los de cuarta generación, la duloxetina y la venlafaxina, pasa lo mismo, te produce taquicardia, te produce hipertensión, pero no es tan marcada como en los casos anteriores, ¿no? Por vía oral, ¿cuál es su efecto, cuál es su problema de estas drogas? Julián, ¿por qué no disparan? Porque son muy caras. Entonces la gente prefiere usar la fluoxetina, la paroxetina o la misma amitriptilina porque son más económicas, ¿no? Y para los médicos generales, los médicos internistas, más manejable es para tu paciente ambulatorio fluoxetina y la amitriptilina. ¿Por qué? Porque tienes menos efectos colaterales, menos riesgo que te vaya a hacer hipertensión, que te vaya a hacer taquicardias, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la farmacocinética de estos medicamentos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera generación, como les decía, cada 24 horas más o menos, cada 24 horas. Su efecto no es inmediato. Ese es otro problema en los antidepresivos. Porque los antidepresivos lo que tienen que hacer es juntar una cantidad determinada, ¿no? Que vayan subiendo la cantidad de serotonina para que comience a actuar sobre sus receptores. Entonces ustedes le dan hoy día, comienzan el tratamiento y si en 3 días no le hace efecto, el paciente se va a ir a otro médico, ¿no? Entonces ustedes tienen que explicarle
que tienen que llegar a una concentración alta del neurotransmisor, en sus palabras del paciente, ¿no? Y entonces el tratamiento no puedes tú abandonarlo al día siguiente. O sea, es mentira si un paciente te dice, ya tomé mi fluoxetina, el otro día estoy pilas, doctor. Entonces es más cuestión psicológica. Estos tratamientos te van a demorar un par de semanas en entrar en efecto, ¿ya? Un par de semanas, hasta que consigas impregnarlo y que comience a elevar efectivamente ya su dosis de serotonina, ¿ya? No es inmediato, es por lo menos 15 días para que el paciente consiga su dosis pico. ¿Cuáles son sus efectos tóxicos? Los efectos cardiovasculares, ¿no? Principalmente los efectos cardiovasculares. Y se ha visto que por estos efectos cardiovasculares puede hacer también hipertensión ocular, glaucoma, ¿sí? Por los efectos de la noradrenalina, exceso de noradrenalina, se va a constipar, va a haber retención urinaria, ¿sí? Va a haber sequedad de boca. Recuerden todos los efectos, visión borrosa, porque la norepinefrina te abre un poco las pupilas, ¿no es cierto? Te dilata las pupilas, entonces va a haber visión borrosa, no enfocas bien, se te seca la boca, hay constipación, y todos los efectos de la noradrenalina son efectos colaterales de la noradrenalina. Pues, ¿algo nuevo hay en todo eso? Nada, ¿no es cierto? Los medicamentos actúan sobre receptores y potencian los efectos o los inhiben los efectos. Para estudiar el sistema nervioso central, porque hoy día acabamos el sistema nervioso central, ¿no es cierto? La siguiente clase, esta semana viene el doctor Vargas y la subsiguiente vengo yo y ya voy a hacer AINES, ¿no? Y analgésicos opioides, ¿no? Que ya es el capítulo diferente. Entonces, para estudiar estos capítulos del sistema nervioso central, primero para entender, por favor, lean neurotransmisión y cada neurotransmisor con sus receptores. El resto, como lo han visto, es un cuento nada más, es memorizarte tal medicamento, actúa sobre nada más, ¿no? Porque si el neurotransmisor actúa sobre los receptores de noradrenalina, ya sabes lo que le va a producir. Si actúa sobre los receptores de serotonina, ya sabes lo que le va a producir, ¿no? Ya no hay nada nuevo que descubrir ahí. Entonces, todos los medicamentos estos se absorben por el tracto gastrointestinal, parcialmente tienen buena unión a proteínas plasmáticas, se metabolizan en el hígado, inducen enzimáticamente a los otros medicamentos y se eliminan. Hay metabolitos activos que se eliminan por vía renal, ¿ya? Sus metabolitos son activos, ¿ya? La fluoxetina, como les decía, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿no? Serotonina. Su mecanismo de acción es bloquea principalmente los receptores para evitar la recaptación de la serotonina, ¿no? Entonces tenemos más serotonina en la hendidura sináptica que puede actuar normalmente. Pero, ¿cuál es su efecto secundario? Al actuar tanto sobre los HT2, la llevamos al otro lado, ¿no es cierto? Insomnio, ansiedad, ¿no? Alteración del estado de ánimo normal, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, etc. al paciente, ¿sí? Bueno, y cuando le damos exceso, lo llevamos a un síndrome serotoninérgico que a veces puede incluso causarle la muerte al paciente, ¿no? Mioclonías, hiperreflexia, temblor, agitación, fiebre, sudoración, diarrea, y a veces el paciente fallece por una taquicardia, un infarto debido al síndrome serotoninérgico. Entonces, el tratamiento con serotonina no es que el paciente se medique. Tú tienes que medicar. Y cuando tú ya tienes, que lo ves al paciente, que comienza a tener un exceso y comienza a tener signos de un exceso de serotonina, tienes que ir disminuyéndole la dosis. Pero no le vas a decir, deja de tomar la dosis. Si deja de tomar la serotonina, deja de tomar tu medicamento. Porque tampoco, entonces lo entras en una deprivación y el paciente entra en un síndrome de rebote. Porque dejó de tomar y entonces todas las neuronas dicen, ya no, todas las neuronas están con tanta serotonina que ¡pum!, se liberan toditas y entran en este síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Lo que tienen ustedes que hacer es disminuir la dosis una semana a la mitad, otra semana al cuarto, entonces van gastando la serotonina que estaba ahí coleccionada, ¿no? Poco a poco, hasta que ya el paciente vuelve a estar en su nivel basal. Si ustedes le cortan de inmediato,
la serotonina se libera en una gran cantidad y comienza a haber este problema. El síndrome serotoninérgico. Entonces, generalmente las serotoninas, los antidepresivos se usan pues en depresión, ¿no es cierto?, en trastornos alimentarios, y su exceso puede llevar a ansiedad o algunas alteraciones, ¿no?, diferentes. Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, paroxetina, sertralina, no se dan como la amitriptilina cada 24 horas, se dan cada 6 a 8 horas, cada 12 horas de repente, ese es su tiempo de vida medio, ¿ya? Tiene un metabolismo hepático y eliminación renal. La amitriptilina vimos que tenía metabolitos activos, la fluoxetina también, ¿ya? La norfluoxetina. Bueno, y el resto de medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no?, y la IMAO, lo que nos hacen es aumentar en la hendidura sináptica la cantidad de norepinefrina y pueden producirnos efectos cardiovasculares colaterales, ¿no? Aparte de excitar el sistema nervioso central, pueden producirnos efectos colaterales, ¿no?, importantes. Entonces, por ejemplo, estos pacientes que inhiben, que toman inhibidores selectivos de la noradrenalina, por ejemplo, tampoco pueden tomar licor, ¿no?, sobre todo licores guardados que tienen, como el vino, por ejemplo, ¿no?, o sus concentrados de damasco, ¿no? ¿Por qué? Porque liberan demasiada imipramina esos concentrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Liberan más noradrenalina, ¿no? Sube más la presión y les puede dar un ACV a los pacientes, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado. Cuando tomas tus antidepresivos, dile a tu paciente, no puedes beber licor, ¿ya? No puede beber licor. Así que como ustedes no pueden deprimirse, si no se me mueren, ¿ya? Entonces los inhibidores de la monoaminoxidasa, les vuelvo a repetir, tenemos eso. Bien, jóvenes. A ver, entonces, por favor. La próxima. Tienen práctica esta semana, jueves y viernes, con el doctor Cornillo. Él ya sabe, supongo que se ha comunicado ya con los delegados, él ya sabe que tiene práctica esta semana, ¿ya? La siguiente semana hacen clase con el doctor Vargas, que es su última parte teórica también, y hacen prácticas conmigo la siguiente semana. La subsiguiente